Muy buenos días a todas y todos. Hoy presentamos, como informa la presidenta, las leyes secundarias en materia energética que complementan las reformas constitucionales en áreas y sectores estratégicos. Estas reformas dan continuidad a los esfuerzos iniciados en la administración pasada, cuyo objetivo es recuperar la soberanía energética en beneficio del pueblo de México, bajo la convicción de que la energía es un insumo estratégico para el bienestar de la gente y el desarrollo del país y no una mercancía más. Y representan la reversión de reformas, de todas las reformas neoliberales que se implementaron desde 1992 en este sector y que tenían como objetivo la desaparición de las empresas públicas del Estado y la privatización sin control del sector energético. Estas reformas, podemos decir, este paquete de reformas secundarias, son la base que faltaba para garantizar un sector energético fuerte, confiable, sustentable, pero teniendo como centro la soberanía nacional y la justicia social. Este paquete de reformas, en este paquete de reformas legislativas incluyen 6 leyes principales y la armonización de otras 5 más. Se expide la Ley de la Empresa Pública del Estado Petróleos Mexicanos, la Ley de la Empresa Pública del Estado Comisión Federal de Electricidad, la Ley de Planeación y Transición Energética, la Ley del Sector Eléctrico, la Ley del Sector Hidrocarburos y la Ley de la Comisión Nacional de Energía. Se retoma la planeación desde el Estado. Gracias a estas modificaciones, podremos contar nuevamente con instrumentos de planeación seguros y vinculantes de mediano y de largo plazo para coordinar e impulsar y regular el desarrollo del sector y también la transición energética. Se expide la Ley de Planeación y Transición Energética como mecanismo rector, donde se reconoce la importancia del sector hidrocarburos en la transición y no solo la del sector eléctrico como ocurría anteriormente. Se simplifican los instrumentos y se fortalecen a su vez en términos de planeación, reduciéndose de 15 a 6, teniendo como base, por supuesto, el Plan Nacional de Desarrollo y sus objetivos fundamentales de bienestar de la población. Se establece la estrategia, el programa sectorial de energía, se retoma la conformación del Balance Nacional de Energía, se hace el Plan de Transición Energética, el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico y el Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos. Y muy importante, se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética para reducir las desigualdades en el acceso y en el uso de la energía, garantizando los recursos para la atención prioritaria de la población más vulnerable de nuestro país. Y se crea también el Sistema Nacional de Información Energética en la CENER y un Consejo de Planeación Energética como órgano supremo de coordinación. Como lo ha mencionado la presidenta, esta reforma evita la privatización que fomentó la reforma de 2013. Con estas reformas, lo más importante es que se devuelve Pemex y CFE al pueblo de México como empresas públicas. Dejan de ser empresas productivas, no así van a disminuir en términos de productividad y de eficiencia, simplemente dejan el concepto de privatizadas, de empresas privatizadas y se devuelve al pueblo de México como empresas públicas para beneficio de la nación, es decir, se evita la privatización. Se determina que las actividades que realicen estas 2 empresas del pueblo de México nunca pueden ser consideradas monopólicas, como actividades monopólicas, pues cumplen la función social de proveer servicios públicos estratégicos para toda la población y todos los sectores. Esta reforma también, con esta reforma, desaparecen las subsidiarias, que eran empresas privadas dentro de las empresas
dentro de las empresas de CFE y de Pemex. En el caso, por ejemplo, de Pemex, se contaba con 3 empresas subsidiarias y casi 50 empresas filiales, donde Pemex tenía diferentes tipos de participación y donde el control de la empresa era prácticamente, era muy complicado de realizar. Y en el caso de CFE, desaparecen las 9 empresas subsidiarias que también se comportaban como empresas privadas independientes y las 4 filiales y las 4 filiales que tenían. Esto quiere decir que con la reforma se permite volver a integrar a Pemex y a CFE horizontal y verticalmente, terminando con la absurda, estricta separación legal que les impuso la reforma de 2013 y que obstaculizaba su operación eficiente en favor de todos los mexicanos. Asimismo, se les da un régimen especial para el manejo de su presupuesto, su contabilidad y su deuda, es decir, se facilita su operación y se fortalece el principio de austeridad dentro de las empresas con lineamientos y metas anuales específicas. En el caso de la ley del sector eléctrico, como mencioné, se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética para reducir desigualdades en el acceso y uso de la energía. Se reconoce que la esencia de la CFE y de Pemex es cumplir con su responsabilidad social, pero también se garantiza la continuidad, accesibilidad, seguridad, confiabilidad, tanto del sistema eléctrico nacional como de la provisión de hidrocarburos y de gas natural. Se define, en el caso de la ley del sector eléctrico, se define el concepto de prevalencia con el cual simplemente garantizamos que la propiedad y la generación de energía tenga prevalencia en términos del sector público. La prevalencia será para la CFE, la cual se garantiza desde la planeación, manteniendo al menos el 54% del promedio anual de la generación eléctrica. Y se establece el objetivo de brindar electricidad desde una perspectiva de derechos, evitando el lucro, por lo que se mantiene el compromiso de no incrementar las tarifas por encima de la inflación. Y también se definen las áreas de participación de la iniciativa privada y se reconoce su participación ordenada y transparente. En cuanto a la participación privada, se prevén 6 esquemas, 3 para consumo propio y 3 para generación de energía. Para consumo propio se determina la generación distribuida residencial y comercial, incrementando su capacidad, como lo hemos mencionado aquí, de 0.5 a 0.7 megawatts sin requerir permiso. El autoconsumo aislado, que permite instalar una capacidad ahora de entre 0.7 y 20 megawatts con un permiso expedito y sencillo, y un trámite sencillo. Y en cuanto a las 3 figuras para la generación eléctrica, se podrá realizar contratos de producción de largo plazo con entrega de energía a la CFE, con la posibilidad de que al final los activos de estas plantas pasen a la comisión. Se permitirá también la generación a través de inversión mixta, siempre manteniendo el 54% de participación de la CFE, compartiendo, eso sí, riesgos y beneficios. Y finalmente se mantiene la figura de generador eléctrico para venta y productos en el mercado eléctrico mayorista. Es importante resaltar aquí que se mantendrá el mercado eléctrico, pero siempre garantizando la confiabilidad y la seguridad del sistema por parte del Estado mexicano. En cuanto al sector hidrocarburos, los principales cambios están enfocados también en fortalecer a Pemex, otorgándole preferencia en la determinación de las áreas de exploración y extracción, así como la posibilidad de decidir si se asocia con privados en contratos mixtos. También se incorpora el derecho petrolero para el bienestar como nuevo régimen fiscal simplificado para Pemex, con lo que se disminuye su carga fiscal y se eleva su rentabilidad. Se rescata
la industria petroquímica nacional, que también fue abandonada con la privatización, y se rescata la producción de fertilizantes gratuitos en beneficio del pueblo y los agricultores más vulnerables de nuestro país. Y se mejora también la trazabilidad de los hidrocarburos, haciendo obligatorio la entrega de información desde la entrada de los combustibles hasta su distribución en gasolineras. Dentro de los esquemas de inversión para exploración y extracción, es importante resaltar que se suma a la figura tradicional de asignación a Pemex una figura que permite la asignación a Pemex para realizar contratos de desarrollo mixto, con la cual Pemex podrá complementar sus capacidades y financiamiento.